nuevo programa de Bocados Saludables. Vamos a tratar de un tema, bueno, todos son interesantes y importantes, ¿no? Todos los días tenemos que comer y si comemos saludable, pues mejor. Siguiendo con la alimentación del otoño, hoy vamos a hablar de 3 alimentos: el moniato, setas y caquis. 3 alimentos de temporada, de nuestra temporada actual, del otoño. Y para esto me encuentro con la doctora en nutrición, que trabaja en la unidad de terapia nutricional del Instituto Valenciano Digestivo y Badi, en el Hospital Casa Salud de Valencia. Buenos días, Vanessa. Buenos días, Enric. Bueno, vamos a seguir con la alimentación del otoño. Bueno, del otoño. Para el otoño hay muchos alimentos también, calditos y esto ya van empezando a... Cuando empiece el frío. A venir bien, ¿no? Aunque de momento estamos ahí, pero sí, dentro de poco aparecerá. Y al fin y al cabo, el otoño dura hasta mitad de diciembre. De diciembre, pero has hecho hincapié ahí, cuando venga el frío, pero ¿no ves que psicológicamente el frío no ha venido, pero el caldito sí que nos apetece? Sí. No, tenemos que estar preparados y nuestro cuerpo tiene que estar ahí fuerte para cuando llegue. Y sí, yo creo que tenemos las ganas ya un poco de decir, bueno, ya ha acabado el verano, pues eso, un abriguito, una chaqueta, un caldito, aunque no esté pasando, una infusión calentita, que dices, jolín, pues me apetecería tomármela, pero es que tengo un poco de calor todavía para estas cosas. Muchos alimentos tenemos de temporada, ¿no? Ya en la última tertulia que tuvimos ya hablamos de 3 y ahora vamos a hablar de estos 3 más, ¿no? Que también están llenos de propiedades. Y que los apreciamos poco. Y no somos conscientes muchas veces de la gran variedad que tenemos de alimentos, sobre todo en frutas y verduras. No los apreciamos y cuando, en mi caso, por ejemplo, he vivido fuera de España unas temporadas. Y yo me acuerdo que al principio me sorprendía, iba a las grandes superficies o al supermercado, hipermercado, y no tenías la variedad que tienes aquí, de la que disponemos. Y es súper importante. Bueno. Otra cosa que me has hecho recordar es que me levantas los pensamientos. He conocido a una mujer irlandesa hace 10 días, y me dijo que está aquí 12 años. No tiene nada que ver, dice, lo que podemos tener aquí de variedad en la comida a lo que pueden tener ellos allí en Irlanda. Sí, es totalmente diferente. No tiene nada que ver. Se ha quedado aquí, no ha podido resistir, se ha quedado. Hombre, es que aquí somos muy acogedores, pero bueno, sí que es verdad que yo me sorprendía tanto de frutas, de verduras, pero también me sorprendía. Yo estaba en ciudades que tenían mar y en cuanto al pescado, la variedad era... nula, o sea, era de 4 pescados y yo decía, pero si yo en Valencia puedo elegir, no sé, 20 pescados, además de los precios muchísimo más caros y pensaba lo mismo, pero si aquí la pesca está aquí al lado, que tienen mar también, la diferencia es enorme y de la única manera que yo aprovechaba a veces es que sí que es verdad que la mayoría de lugares o de ciudades tienden a tener ese mercado de domingo o de mercado callejero, que ahí sí que podías encontrar algo más de variedad, pero lo que era grandes superficies muy, muy limitado. Yo me acuerdo, tengo una anécdota que me acuerdo de mis compañeros de piso, hubo una vez que mi madre me mandó una caja con latitas de estas de berberechos, de mejillones, de navajas, y cuando lo saqué, me miraron de ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Y yo tenía compañeros de piso de todas partes del mundo, o sea, tenía de Egipto, tenía de Francia o tenía de Afganistán o tenía de cualquier otro sitio y cuando saqué eso no habían visto un berberecho en su vida y no lo apreciamos y aquí es como, bueno, las latas que están ahí. Exacto. Y ya está. O las sardinas que las tienes en latas y decías, no habían visto una sardina en su vida. La abundancia nos pierde, ¿no? Sí,
nos pierde y no la aprovechamos. No lo Vuelvo a aprovechamos. decir lo mismo. Porque Sí. estos 3 alimentos que quiero que me cuentes, el moniato, setas y kakis, las setas sí que cuando viene la temporada esta, aquí van casi todos desesperados buscando setas y no hay tantas. Estamos en temporada. Estamos en temporada. La variedad es enorme. Yo creo que la que más destaca aquí normalmente es el rebollón o níscalo, que se le dice. Y sí que es verdad que tendemos a ver poco también en grandes superficies. Sí que de otras variedades, pues el champiñón creo que está muy normalizado su consumo, o la seta shiitake, este tipo de setas sí que está más normalizado. Incluso venden, pues eso, bandejitas variadas, que tienes varias, pero las típicas de otoño yo creo que aquí son los níscalos también. Y las setas tienen un montón de propiedades. Sí que es un alimento que yo creo que semanalmente podría decir que consumimos en algún momento. Y bueno, tienen yodo, tienen potasio, tienen fósforo, tienen selenio, vitaminas, tienen un montón del grupo B, tienen también ese color anaranjado, tienen carotenoides, flavonoides, son de fácil digestión, son bastante ligeras también, bajo aporte calórico. Yo creo que como complemento es un muy buen alimento también. La verdad es que mucha gente, esto sí que cuando viene la temporada, los técnicos que digo yo de ir a por el robellón, ¿no? Por las setas, están pendientes si llueve o si no llueve, porque claro, si llueve habrá cosecha y si no llueve no habrá cosecha. Hay gente que coge las vacaciones para estas fechas para ir a recoger. Pero es que hay que ver esa parte positiva también. Si somos capaces, en la medida de lo posible, obviamente nuestros conocimientos nos lo dan, el subir a la montaña un día, que además estás haciendo deporte, que estás haciendo algo en familia, que estás descubriendo a lo mejor un monte en el que no has ido nunca, y cogiendo setas, yo creo que es una satisfacción muy grande. Y eso a la vez encima, luego las vas a usar porque las has cogido tú, las vas a cocinar tú, te las vas a comer tú, es una satisfacción. Y encima has hecho deporte ese día. Te has levantado pronto un domingo, te has subido a la montaña. Sí, has hecho una excursión ahí. Efectivamente. ¿No? Yo creo que la seta es un alimento muy completo, Muy completo. para todos los aspectos. Es muy completo. Vanessa, tenemos previsto ir este fin de semana a hacer setas, bueno, a buscarlas, primero hay que buscarlas. Que no y a ver si el tiempo acompaña. Que no te engañen, porque Sí. preguntas, ¿dónde están las setas? Y te dicen a la izquierda y a lo mejor están a la derecha. ¿Por qué tenemos que ir a hacer setas? Ya nos he explicado que tienen muchas propiedades, pero hay de diferentes variedades. Hay diferentes variedades. ¿Qué hay que tener claro para ir a hacer setas? Yo creo que obviamente tienes que acompañar de alguien que sea un poco experto. Otra cosa es que lo tomemos como una excursión y digas, pues bueno, se tiene que crear un ambiente húmedo. A día de hoy yo creo que en la Comunidad Valenciana poco ambiente húmedo estamos teniendo, pero bueno, en cuanto las lluvias lleguen también y haga un poco más de fresco, es una buena opción. Y bueno, yo creo que acompañarse de un experto siempre, que sepa lo que hay que coger. Y si al final no cogemos nada, pues eso que nos hemos llevado el día de la excursión. Pero sobre todo eso, yo creo que lo que más podemos ver o que más conocemos son esos rebollones. Porque champiñones, bajo mi desconocimiento, pero creo que no somos zona de champiñones. No sé si a lo mejor algo más tipo trompeta, que también se le llama, sí que tendemos algo más. Y si no, pues bueno, una excursión al mercado, que en los mercados como tal sí que hay puestos de hongos, de setas, y llevarnos variedad, probarlas y acompañarlas en nuestra alimentación. Hace 2 domingos hubo una feria ahí en el pueblo de Benavites y habían 2 baskets de setas. Bueno. Duraron un par de horas. Sí, están muy cotizadas. Incluso se venden también ya secas, digamos. También es una opción de consumo. Sí, porque has hecho bien de decirme esto, porque quería preguntarte el hecho de que en grandes superficies no haya mucho para la venta, ¿puede ser porque se pasan muy rápido? Claro, tiene que ser un consumo rápido. La seta no aguanta mucho tiempo, entonces, claro, a las grandes superficies yo creo que le supone un gasto extra también eso. Todo lo que no se vende, de hecho creo que es de los alimentos que se pueden encontrar en oferta fácilmente, incluso entre semana y demás, que es un poco bajada de precio porque si no lo consumen rápido, de hecho se pone
color así como Sí, sí. marrón que se está oxidando. Creo que de muchas maneras se puede preparar. ¿Qué consejos me das? ¿Cómo lo haríamos? Por ejemplo, el champiñón cuando lo compramos grande es una buena opción para rellenarlo. Le quitamos el tronquito y lo rellenamos, por ejemplo, de un poco de jamón a lo mejor, o mezclado con un poco de huevo, un poco de queso por encima. Es una opción. Tema de los rebollones, por ejemplo, yo soy muy partidaria de los cortas, ajitos, perejil y en una sartén salteado. Y están muy buenos como un complemento en el plato. O incluso dejarle un huevo caer encima, también. En los guisos dan sabor. Con el arroz que aquí consumimos tanto. Un arroz caldoso con setas, ¿dónde va a parar? Vamos. Me va a parar. Sí. Y también he probado yo con tomate. ¿Ah, sí? Con tomate Sí, yo recuerdo mi abuela las hacía, yo creo que con tomate frito. frito. Las Tomate hacía. frito. Y están muy buenas también. Está muy bien. Porque, Dan mucho juego. aunque, no lo sé, porque tú a lo mejor me escamarás, pero el tomate frito ese, cogías el pan y comes más pan de lo que toca. Por eso digo yo que me puedes escamar, porque con la excusa del tomatito y la seta, bueno, cuando... Bueno, pero no pasa nada. Te vas El a tomate frito en casa está bueno y está bien. Y el pan... Y el pan, pues, es lo que yo siempre digo. Si es un pan de panadería de calidad, pues vamos para adelante con él. No hay problema. Y en definitiva que te puede dar mucho juego la seta. Sí, la seta da mucho juego. Y yo creo que es verdad que, sobre todo el champiñón, forma parte de nuestra alimentación en la semana, eso sí. A lo mejor un día yo creo que se suele... O en formato de crema de champiñones. Evitamos las del brick, obviamente. Pero crema de champiñones es muy fácil de hacer también en casa. El champiñón tal vez se utilice más porque hay más facilidad, porque como crece en cueva, bueno, ya tienen unos Sí. lugares ya preparados. Da más juego, no es como el resto Da de más las juego, setas. Pero las setas sí que tienes que ir al monte y tal. Y en muchos restaurantes ha puesto de moda ahora arroz con setas y foie. Ya. Es otro... Los restaurantes, la verdad, estos amigos que tengo que son muy aficionados o tal vez ya profesionales, ¿no?, de la seta, sí que van a vender a los restaurantes porque en casa no los pueden consumir todos. Claro. Hay restaurantes que sí que selecciona mucho El producto. el producto, ¿no? Que sea vistoso, que esté sano, porque sí que hay seta que, pues bueno, pues siempre tiene algún defecto de imagen, no de calidad, pero de imagen. Claro, aquí somos, por norma general, el ser humano es como un poco pejiguero en ese aspecto y en cuanto ves un poquito de... Pero la imagen no le quita propiedades. No, ni mucho no menos. No le quita propiedades. Bueno, el boniato. El boniato. El boniato también. Bueno. Ahora ya se le llama batata también. Yo creo que es otro de los alimentos también de un consumo más de moda. Diría que más de moda. Más que arraigado como el champiñón, más de moda. Nutricionistas y gente pues así un poco más que tiene redes, más sanos y demás, ha puesto muy de moda el boniato y yo creo que se consume más a día de hoy que antes. Se consume más. Y en grandes superficies lo tienes, en verdulerías lo tienes, sí que es más fácil. Incluso algún supermercado lo tiene de tamaño más pequeñito para que lo hagas en el microondas enseguida, facilita más. Es un tubérculo, claro. Vitaminas, minerales, potasio. Tiene de todo, vitamina calcio. A también, ese color naranja que le da. Sí. Antes estábamos un poco más acostumbrados a los blancos, que digo yo, pero la mayoría consume ya el naranja. Fácil digestión, es un tubérculo, nos aporta carbohidratos, antioxidante, fibra, vitamina C, vitamina E. Así que es un buen acompañamiento también. Bueno, yo sacando a relucir también otra vez a mi madre y a mis padres, ellos vivieron la posguerra. En la posguerra el moniato, madre mía, fue el alimento de la población, ¿no? Asado está muy bueno y también yo creo que ahí sí que hemos perdido la costumbre del consumo del boniato asado como tal y es una muy buena opción. Como hablábamos en el otro programa con la calabaza, asar boniatos y calabaza que hemos hecho toda la vida. Y a la vez que asas las dos, pues eso, pimientos, verduras. Ya que para la gran cantidad que tiene de propiedades, también tiene grandes posibilidades de
de guiso, ¿no? Sí. No solo asado, como decíamos, sino incluso... ahora se ha puesto de moda también hacerlo como en palitos, como si hiciéramos patatas fritas, pero lo hacemos en bastoncitos, lo ponemos en una bandeja de horno con especias, un poquito de aceite y demás, lo metes y se quedan crujientes, se quedan muy buenos. ¿Ah, sí? Sí, y la verdad es que otra manera de acompañarlo. Yo probé el otro día en Sagunto una especie de pastel y pensábamos que era calabaza y no era calabaza, era moniato. Era boniato. Era boniato y la verdad es que te da un juego de paladar muy... Puré de boniato muy también se ha exquisito. puesto muy de moda en los Sí, restaurantes y demás, que te lo ponen para acompañar alguna cosa. Con un poquito de cúrcuma o con canela, por ejemplo, que son especias que también acompañan muy bien. Es un alimento que se puede consumir también en el día a día. La canela, Vanessa, te da un sentido de dulzor, ¿no? Sí, incluso hay gente que, por ejemplo, en el café también se lo añade, te da y una cucharadita de café de canela, perdón, que digo yo normalmente al día, siempre va muy bien también. Siempre va muy bien. Y bueno, tenemos los pastisés de moniato, ¿eh? Bueno, eso ya es otra cuestión diferente. Pero aquí hablamos del tubérculo como tal. Vale, pero quiero decir que también se aprovecha para... Se aprovecha de otra manera, pero sí, se aprovecha. ¿Y por qué ya no se aprovecha en tanta alegría? No, se coge con alegría, el pastel de boniato. Pero creo que todos sabemos que es un producto contundente. Que es que todo el azúcar que se le añade Lleva allí, muchísimo azúcar. Entonces hay que tener un poco de cuidado con él. Algo esporádico y creo yo. Por decirlo de alguna manera, estropea el moniato, ¿no? La gran cantidad de azúcar. Sí, ahí ya no estamos hablando de las propiedades del tubérculo en sí. Ahí ya estamos hablando de un cambio de producto Matas todas las propiedades, ¿no? Sí. Ya no lo sanas, sí, propiedades muy sanas que tiene. Y saciante también. Hay que tenerlo en cuenta. Sí. Al final necesitamos también ese tipo de alimentos. Claro. Deportistas también lo usan mucho últimamente. Está de moda también el consumo. Sí, porque es digestivo. Claro, la digestión es más sencilla que a lo mejor un plato de arroz. Que la patata. Sí, son parecidas, pero sí, es un poco más digestiva de la patata. Es un poco más suave. Es más suave que la patata. Y, por ejemplo, la persona diabética puede consumir... Puede consumir. Boniato. Sí. Poder se puede, pero me refiero, no le perjudica. Cantidades razonables, ¿vale? Siempre tenemos que tener luego el nivel glucémico al que nos lleva después de haberlo ingerido. Pero es un alimento que yo no sería de los que más me preocuparía en una alimentación de un diabético. No hay problema. No nos comamos 2 boniatos, obviamente. Y también depende del tamaño, pero no hay problema. Bien, pues nos vamos ya al último, que sería el caquis. Los caquis, que además en la Comunidad Valenciana tenemos. Sí. Es un alimento que sí que llevamos años consumiendo, yo creo. Antes se consumía más el tipo que estaba más maduro, yo creo. Y a día de hoy ya estamos con los que llamamos persimón, que son más duros. Ya los pelamos de otra manera también, pero tienen muchísimas propiedades. Tiene muchas vitaminas, vitamina C. Tiene ese color naranja que nos aporta esos antioxidantes también súper importantes. Siempre decimos que hay que comer un poco por colores. Entonces, los colores naranjas son muy buenos. Mucha vitamina A, muy buena para la piel, para la visión. Tiene mucha fibra, tiene mucho calcio, el potasio que hemos dicho. Casi todos los alimentos de la temporada de otoño tienen propiedades muy similares. También ayuda bastante con el tema del estreñimiento. Tiene un poquito de efecto laxante. No es por la fibra, es por laxante. Claro, tiene una cantidad de azúcares y de fibra y tal que nos hace que sea un pelín más laxante que a lo mejor otras frutas. Has comentado lo de azúcares, diabético, una fruta, una pieza. No hay problema. No hay problema, ¿no? No. No hay problema. Todo lo que sea con control, que digo yo, no hay problema, no tiene por qué perjudicar. ¿Vale? Y al final hay que ver un poco el beneficio que nos aporta esa fruta frente a otras cosas.
es importante el consumo de las frutas. Se está consumiendo bastante ahora el caqui. Yo creo que sí. Yo creo que unos años atrás, ahora, hay un consumo, sobre todo de ese pérsimo que digo, en el día a día de la alimentación. Ese alimento yo creo que sí que forma parte. El pérsimo puede ser que se utilice más, Vanessa, porque se mantiene así duro más tiempo que la otra variedad. Se mantiene más duro. Yo creo que además somos conscientes un poco también que es más duro. El contenido en azúcares al final de un caqui maduro, blando, va a ser mayor que en un persimmon. Entonces, bueno, yo creo que como tenemos muy arraigado el tema de los azúcares, tendemos más a ese consumo del persimmon. Pero a nivel propiedades es genial. ¿Dónde nos aconsejas para acompañarlo? O sea, como fruta o como de comida a comida. Incluso hay gente que lo pone en una ensalada, por ejemplo. Sí. Yo también soy mucho de experimentar a veces y cortarlo en rodajas. Lo haces un poco a la plancha, con unos piñones salteados. ¿Ah, sí? Sí. Es otra manera de consumirlo y está muy bueno. Hay gente que lo usa también para endulzar postres, repostería. Cuando queremos hacer una repostería más sana, pues buscamos a veces un poco ese sustitutivo. Pero y el caqui... ¿Sería el persimmon o sí, el otro? No, el persimmon también lo da. Porque da un poco esa gelatina un poco que tiene por dentro, también te ayuda a la hora de hacer un postre, un tipo a lo mejor incluso bizcocho, algunas tortitas, a lo mejor también lo puedes poner. Da bastante juego también. Sí, que las 2 variedades o 3 variedades pueden servir, sí, ¿no? Sí. Aparte de esto, comer una pieza, porque he oído algunas veces que me habéis comentado, no es preciso que cuando termines de comer te tengas que comer una pieza de fruta, porque si no te tienes más apetito, pues ¿para qué tienes que comer, no? Entre comida y comida puede ir bien una pieza de fruta de estas características también. Sí. Es ligera, ¿no? Sí, otra cosa ya es los tamaños un poco también, ¿vale? Hay persimos que pesan 100 gramos, no hay que obsesionarse con los pesos, pero hay que tener en cuenta que no es lo mismo un persimón de 100 gramos que 250, porque hay algunos muy, muy grandes. Evitamos un poco la fruta después de las comidas porque normalmente nosotros ya estamos saciados con lo que es la comida en sí o la cena en sí. Aportar esos azúcares después de comer, cuando ya hemos cubierto todo lo que necesitábamos y estamos bien, es un poco innecesario. Entonces, por eso solemos recomendar, pues eso, a la hora de la merienda, a la hora del almuerzo, la pieza de fruta. Lo acompañas también a lo mejor de un poco de yogur, esa canela también que hemos dicho. Es otra manera de consumirlo y evitar un poco después de las comidas, porque además tendemos a, después de comer o de cenar, estar sentados un rato. Entonces es como no estamos movilizando todo lo que hemos ingerido. Bien, ¿quieres añadir algo más al caqui? Yo creo que ya estaría un poco a modo resumen, sin complicarnos mucho la vida ni obsesionarnos, pero alimentos que tenemos que aprovechar esta temporada. Bueno, para finalizar, en el último programa grabamos un menú, bueno, una receta. Bueno, llegamos a hacer alguna receta, sí. Sí, y bueno, ¿tienes alguna receta ahí o te he pillado de sorpresa? Bueno, yo, mira, haría un arroz con... Aunque fuera, creo que nombramos también con el arroz con la calabaza, pero bueno, con el boniato se podría hacer igual. Añadiría las setas, por ejemplo, también alguna verdura, aunque sea alguna judía o alguna cosa, ese arroz caldoso. O una ensalada con ese caqui, un poco de mangrana, le metemos algo de canónigos o de brotes verdes. Darle juego, en ese sentido. Las pepitas, o sea, las pipas de calabaza también se pueden añadir a esa ensalada. Yo creo que dar un poco de juego así, sin complicarnos, para una cena, una tortilla acompañada. Antes se hacía más tortilla de champiñones. Sí, y ahora parece que ya no esté tan de moda, pero bueno, esos champiñones rellenos que hemos dicho, con una tortilla a lo mejor acompañada. Esos níscalos, el rebollón también lo podemos añadir a ese arroz. Da mucho juego. Con un plato de arroz y una buena ensalada, y estamos. Lo tenemos. Cubiertos. Sí. Sin problema. Y cuidado un poco con las cantidades de arroz, esos peroles que digo yo que nos ponemos. Pero sí, claro. Ponemos un poquitín más, por si acaso. Un poquito más, por si acaso, eso siempre. Eso siempre. Dices, bueno, para mañana, pero no, nos lo acabamos acabando. Bueno, Vanessa,
Un placer, como siempre. Igualmente. Creo que los que nos escuchan, motivos, No hay excusas. no hay excusas. Cosas fáciles y cosas que a día de hoy, ahora mismo encontramos en las superficies para poder comprar y disfrutar de ellas. Y aunque sea para un fin de semana, es una buena receta. Sí, y además es lo que decimos, vienen puentes, vienen festividades, que vas a estar en casa, tranquilamente puedes hacer y participar toda la familia en hacerlo, al final. No hace falta que sea la clásica paella. No, claro. No hace falta. Satisfacción de coger unas setas y luego cocinarlas y comértelas, vamos. Mare. Bueno, Vanessa, muchas gracias. Gracias a ti, Enric. Fins al próximo programa. Seguro. Gracias.